en la actualidad, en cualquier caso. En la actualidad, con las circunstancias que hay y las que están como incógnitas en el futuro, desde nuestro punto de vista, desde mi opinión como especialista, es importante residenciar una parte del excedente económico de cada persona, de cada familia, incluso de instituciones, una parte en un activo tan importante como el oro físico de inversión. Podríamos establecer incluso porcentajes. Para una persona que tiene una gran capacidad económica, no estaría mal pensar en tener entre un 20 y un 25% de su disponible en oro físico, en lingotes o en monedas. Y para una persona que no tiene esa capacidad, que depende de un salario mensualmente para poder llevar el pan a casa, pues yo diría que de lo disponible el 100%, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de una operación que se debe de establecer a medio y a largo plazo. Una persona que tiene poco, ¿con qué va a respaldar lo que tiene? Con algo que de verdad le dé esa capacidad que ya hemos comentado, que tiene el oro de inversión, de rentabilidad, de seguridad y de liquidez. El oro físico es un valor refugio. El oro papel y todo aquello que se considere como tal es un activo especulativo que, como dicen muchas veces los titulares, pierde su brillo, no por nada, sino simplemente porque está al albur de lo que ocurre con los especuladores. A diferencia de esto, el oro físico, su valor no es cuestionado en ningún momento. Sigue estando con nosotros tras miles de años, de haber pasado la humanidad por distintas circunstancias, incluso después de haber abandonado el patrón oro o el pseudopatrón oro en la década de los 70, aquí está, de nuevo, reclamando su papel dentro del mercado monetario y como un activo a pensárselo dos veces para tenerlo en poder. Las ventajas que tiene el oro podríamos resumirlo en tres características que tiene. El oro es el activo más líquido de los que existen en el mundo, no necesita de ningún mercado organizado para hacerlo liquidez. Uno puede llevar monedas o lingotes y ponerlos en el mercado en cualquier parte de la Tierra, no importa la ideología política que gobierne allí, no importa lo que esté pasando, el oro siempre es dinero y se cambia a cualquier clase de divisa. Por tanto, su liquidez, su gran rentabilidad, que como explicamos antes con esa frase acuñada, la rentabilidad del oro es proporcionalmente inversa a la devaluación de la moneda en que se cotiza. Cuanto más se devalúa, más se revaloriza el precio del metal, y sobre todo por su seguridad. ¿Por qué? Pues porque el oro es un consenso a nivel de toda la humanidad que el oro es el verdadero y único activo de reserva de valor, pase lo que pase en cualquier circunstancia. Desde luego el riesgo existe, lo que no sabemos es cuándo se puede producir o realmente cuáles van a ser sus consecuencias, si van a ser mayores o peores, pero el riesgo desde luego existe. En los últimos años hemos hemos sufrido una enorme crisis financiera como consecuencia de una crisis de deuda privada, es decir, el estallido de la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos en el verano del año 2007 fue consecuencia de una burbuja crediticia que llevó a empresas y familias a endeudarse muy por encima de sus posibilidades. Sin embargo, durante estos últimos años lo que hemos asistido es al proceso inverso. Mientras que familias y empresas han reducido su elevado endeudamiento y han liquidado sus malas inversiones, los gobiernos y los políticos irresponsables que los dirigen han endeudado a la sociedad de forma absolutamente masiva y desproporcionada. Eso lo hemos visto en Estados Unidos y en otros países desarrollados, pero sobre todo en Europa, en el sur de Europa especialmente, donde existen deudas muy altas, con déficits muy elevados, y a esto se le suma un factor de riesgo político, sobre todo dentro de la zona euro. Han surgido en los últimos años partidos populistas que abogan por abandonar el euro, y eso desde luego provocaría una crisis monetaria, política, económica y financiera de consecuencias imprevisibles. Ese riesgo existe y por lo tanto asistimos por un lado a un riesgo económico fruto de ese endeudamiento masivo por parte de algunos gobiernos, y a un riesgo político fruto de ese populismo absolutamente deleznable que lo que pretende es regresar a las monedas nacionales para empobrecer a toda la sociedad. Por supuesto, el oro, si algo ha demostrado precisamente a lo largo de la historia de la humanidad,
es que es el valor refugio por excelencia, es el dinero real, es el auténtico dinero, no porque lo diga ningún político, sino porque así lo hemos decidido los seres humanos a lo largo de la historia. Por lo tanto, el oro como valor refugio por excelencia es sin ningún género de dudas un activo que se va a revalorizar o que va a mantener desde luego el poder adquisitivo de sus dueños en caso de que se produzcan este tipo de acontecimientos. Y desde ese punto de vista, cuanto más se devalúen las monedas fiat, más aumentará el valor del oro. Pues como ejemplo te puedo decir que, por ejemplo, en los últimos 40 años, desde el año 1978, la revalorización promedio de la onza de oro ha sido de un 3% anual, mientras que el dólar, que es la divisa por excelencia, se ha devaluado, se ha depreciado como consecuencia de la inflación a un ritmo del 3% interanual. Es decir, durante estos últimos 40 años el oro no solo ha mantenido el poder adquisitivo, sino que lo ha incrementado, mientras que el valor del dólar ha caído en picado, siendo además, insisto, la divisa internacional por referencia. Esto es un claro ejemplo de que conforme las divisas fiat se devalúan, el valor del oro aumenta. Otro ejemplo ya de carácter histórico, sin irnos a los últimos 40 años, pues a día de hoy te puedes comprar un buen traje con la misma cantidad de oro con la que los romanos hace 2000 años se podían comprar una buena túnica, y lo mismo con los coches. Hoy te puedes comprar un coche con la misma cantidad de oro o similar a la que utilizaban los romanos para comprarse un carruaje. Ese es el ejemplo paradigmático de que el oro conserva el valor a largo plazo y además es un excelente valor refugio. Bueno, la ruptura del patrón oro ha liberado las manos a los bancos y sobre todo a los bancos centrales para que puedan adoptar políticas monetarias imprudentes de degradación muy intensa de su liquidez. Es decir, al final ha permitido cebar un endeudamiento masivo de la economía, políticas monetarias dirigidas a que aumente el endeudamiento y además a que ese endeudamiento se canalice esencialmente a la generación de burbujas de activos. Endeudarse para invertir, cebando, incrementando el precio de los activos. Consecuencia, pues las crisis que hemos visto tan recientemente y que han sido la tónica general durante todos los momentos en los que se ha debilitado el patrón oro. Si se hiciera bien, sería posible y sería positiva. Ahora, es verdad que también se puede hacer muy mal e históricamente las estabilizaciones con el oro se han hecho bastante mal. Al final, volver al patrón oro significa que los gobiernos se comprometen a pagar una determinada cantidad de oro por sus divisas. Si asumen unos compromisos que luego no pueden cumplir, puede ser muchísimo peor el remedio que la enfermedad. Ahora, ¿es posible regresar al patrón oro haciéndolo bien? Pues sí, es posible, siempre y cuando el sistema financiero previamente recupere su liquidez y deje de depender de unos bancos centrales que sean absolutamente providentes a la hora de dar liquidez. Bueno, los bancos centrales son los emisores del dinero que hoy manejamos, de la moneda fiat, del dólar, del euro, de la libra, del yen, y por tanto tienen un papel preponderante en nuestras economías. Yo no estoy en contra de que existan bancos centrales en caso de que no tuvieran marcados privilegios políticos en cuanto a su existencia. El problema es justamente ese. Y una forma de arrebatarles los privilegios políticos tradicionalmente era vinculando sus emisiones al oro. Hoy, si no están vinculadas sus emisiones al oro, al menos deberían comportarse de una manera similar a si estuviesen vinculados, sometidos al oro. Es decir, no financiar todo tipo de activos a muy largo plazo y muy arriesgados para proporcionar liquidez a los bancos, sino limitarse a dar financiación, a dar liquidez solo contra activos a muy corto plazo, de muy alta calidad y muy seguros, que es lo que harían exactamente si tuviesen que pagar sus deudas, si los bancos centrales tuvieran que pagar sus deudas en oro.